sucede cuando el ciclo celular no funciona bien? Temas a tratar: alteración cromosómica, tipos de alteraciones, ejemplos de alteraciones, estudio de caso, y como estudio de caso se toma cáncer de mama. De ese se establecen tipo de cáncer, los síntomas, la detección o cuáles son las herramientas utilizadas para su detección y cuál es su tratamiento. Antes de iniciar con el estudio de caso es importante recordar cuál es el ciclo celular y su importancia, ya que de este depende el funcionamiento normal de todo. Reproducción asexual, conocido como el ciclo vital de una célula o ciclo celular, en el cual existe un conjunto ordenado de etapas de crecimiento y desarrollo que la célula presenta desde su formación por división de una célula madre, pasando por su reproducción, donde la célula se divide para crear dos células hijas y cada una recibe una copia del material duplicado hasta que finalmente cada célula hija se rodea con su propia membrana exterior. Dicho ciclo se divide por etapas dependiendo del tipo de célula. Entonces sabemos que tenemos células eucariotas y tenemos células procariotas. En las eucariotas, se divide en interfase, fase mitótica, mitosis y citocinesis. Y en las células procariotas se tienen tres periodos: A, el B, el C y el D. Una alteración cromosómica es una enfermedad que puede causar o puede ser causada por una variación en el número normal de cromosomas. Estas alteraciones en la estructura cromosómicas pueden generar defectos de nacimiento por errores durante el proceso por el cual se forman los óvulos y los espermatozoides. O sea que esto puede venir desde que se engendra uno. Los tipos de alteraciones. En el siguiente cuadro podemos ver algunas alteraciones. Estas alteraciones cromosómicas se dividen en dos: las numéricas y las estructurales. En las anormalidades numéricas se entiende que es la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas, los cuales pueden afectar tanto a autosomas como a cromosomas sexuales. De estos existen dos tipos. Entonces, monosomía y trisomía. Entonces, en las anormalidades estructurales ocurre cuando la morfología cromosómica es alterada debido a una situación inusual del crecimiento y por tanto de los largos anormales del cortocircuito del cromosoma. Es importante que tengamos esta parte muy clara para poder entender un poco más el estudio de caso. Pues como se dijo anteriormente, se tiene como estudio de caso el cáncer de mama. El cáncer es una enfermedad de crecimiento celular anormal, como lo veíamos anteriormente. El cáncer, como menciona la guía médica McGill, el crecimiento es una característica de todos los seres vivos, pero debe regularse con precisión para que el desarrollo se produzca correctamente. En la edad adulta, la mayoría de las células dejan de duplicarse. Algunas células, sin embargo, deben continuar dividiéndose para reemplazar las células desgastadas en lugares como la sangre, la piel, el intestino. Dicho crecimiento se controla con precisión para que no se produzca un exceso de células. A veces surge una mutación en uno o más genes, lo que como resultado da una duplicación celular innecesaria y, en última instancia, la pérdida del control del crecimiento, una transformación maligna. En este caso, es el comienzo del cáncer. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen diferentes tipos de cáncer. En los siguientes cuadros podemos ver cuáles son esos tipos, o por lo menos los más frecuentes o los más comunes. Entre ellos tenemos el carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma lobulaar
infiltrante, enfermedad de Page, cáncer de mama medular, cáncer de mama mucinoso y cáncer de mama inflamatorio. Síntomas. Los síntomas, de acuerdo a la Sociedad Americana contra el cáncer, los síntomas, si se tienen los siguientes síntomas, es importante acudir al médico. Entonces, dice que si aparece una inflamación en la mama o en alguna parte de ella, irritación cutánea o formación de hoyos, dolor de la mama, dolor en el pezón o inmersión de este, enrojecimiento, descamación o engrosamiento del pezón o de la piel de la mama, una secreción del pezón que no sea leche, un bulto en las axilas. Cualquiera de estas alteraciones o síntomas es necesario consultar al médico. ¿Qué lo causa? Entre las causas que se encuentran como factor de riesgo se tienen las siguientes. Entonces tenemos la edad. La edad aumenta el riesgo eh, con el paso de los años, los antecedentes familiares de cáncer de mama, los factores hereditarios. La mitad de estos casos se atribuyen a la mutación de dos genes, el BRCA1 y el BRCA2. Tener el primer embarazo después de los 30 años o no tener hijos. Determinadas lesiones en la mama, sobre todo lesiones proliferativas con atipia. Alto consumo de grasas, consumos de alcohol, obesidad, fumar y la inactividad física también es un factor de riesgo para el cáncer. Herramientas de diagnóstico. Para las herramientas de diagnóstico tenemos el mamograma, ecografía mamaria, la biopsia, la resonancia magnética. La mamograma o el mamograma es una radiografía de la mama. La ecografía mamaria es la ecografía se usa ondas sonoras para reducir imágenes de la estructura que están a un nivel profundo dentro del cuerpo. La biopsia, que es la extracción de una muestra de las células de la mama para su análisis en laboratorio. La resonancia magnética, la máquina de resonancia magnética usa un imán y ondas de radio para crear imágenes del interior de la mama, con mucho más detalle de las anteriores. También es importante para los médicos o en el momento en que el médico diagnostica una persona con cáncer, es necesario la estadificación del cáncer. Esto ayuda a establecer cuál es el tratamiento y determinar el pronóstico. Para esto es necesario realizar unos procedimientos o análisis adicionales a los que ya se realizaron para el diagnóstico. Entre ellos está análisis de sangre, un recuerdo completo de la sangre, mamograma de la otra mama para buscar signos de cáncer, resonancia magnética de ambas mamas, gammagrafía ósea, exploración por tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones. Esto ayuda a establecer el estadio del cáncer. Las alteraciones a nivel del ciclo celular. En esta parte se tienen varias definiciones de lo que sucede, dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo también de la célula que afecta. Entonces, entre los conceptos más básicos en la biología celular se encuentran los siguientes temas. Carcinogénesis es el mecanismo mediante el cual se origina la neoplasias y en este proceso debemos definir dos conceptos: iniciación y promoción. En la iniciación ocurre una alteración irreversible de la estructura molecular del ADN nativo. Esta alteración puede deberse a una unión covalente entre el ADN y el iniciador y o uno de sus metabolitos, o también una distorsión de la estructura del ácido nucleico. Además, en este proceso se pueden causar rupturas en las cadenas y o defectos en la capacidad de reparar el ADN. La secreción autocrina y paracrina, factores de crecimiento. Una de las características que define a la célula tumoral es el control autocrino en su crecimiento. En este caso, la célula tumoral produce factores de crecimiento que actúan sobre receptores en la misma célula.
Esto conlleva a que el crecimiento tumoral sea independiente de la administración exógena de factores. Además, podemos observar un control paracrino en el cual el factor de crecimiento liberado por la célula tumoral actúa sobre las células vecinas, las cuales poseen en los receptores de membrana adecuados para ser estimulados por los factores liberados. Bueno, también tenemos los genes supresores. Los genes supresores ejercen una función vital para mantener la integridad del genoma y evitar que proliferen células mutantes. Estos genes son capaces de inducir la apoptosis de la célula alterada y controlar en diversos puntos el buen funcionamiento del ciclo celular. La consideración de estos genes supresores predominantemente por determinados elimina en este mecanismo de protección y favorece la aparición de las células mutantes, lo que conduce al desarrollo de las neoplasias. Los oncógenes. Los oncógenes son secuencias del ADN capaces de originar transformación neoplástica al término protocogen. Ha sido creado debido a que existen secuencias en el genoma humano que requieren de un mecanismo de activación para transformarse en oncogen. Posiblemente estos protogenes ejerzan su influencia durante el desarrollo embrionario y al terminar este proceso dejen de ejercer esa función. Alteraciones del ciclo celular. Entonces, hablamos de un resumen. En este caso ya podríamos dar un resumen de lo que vimos hace un momento. Dice que este texto está tomado de la Revista Venezolana de Oncología, volumen 28, número 3, páginas de la 188 a la 200 del 2006. Dice que conociendo los aspectos más relevantes de las células tumorales y su estroma, se puede desarrollar un esquema acorde con el proceso del carcinógenis del cáncer de mama. Entonces, se tiene que factores de riesgo, que son herencias, estribos endógenos, exógenos, carcinógenos, químicos y físicos. ADN, más errores espontáneos durante la replicación, más las actividades de genes supresores, actividades oncógenes, célula iniciada, factores promotores. Entonces tenemos los estrógenos más los factores de crecimiento más los angionesis, expresión del fenómeno neoplásico, heterogeneidad e inestabilidad genética, más interacción con las células del estroma. Y finalmente la invasión y la metástasis. Tenemos diferentes tratamientos. Repito nuevamente, dependiendo el tipo de cáncer y las células que afecte, también se puede determinar el tratamiento que requiere esa persona. Entonces tenemos tratamientos quirúrgicos como tumorectomía, mastectomía simple, mastectomía radical modificada, biopsia mamaria del ganglio centinela, lo que puede evitar la extirpación de los ganglios, determinando si este está afectado o no está afectado por las células tumorales. Radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y terapias biológicas. Cada una de estas depende del avance que tenga el cáncer en el paciente.